Empezaremos mencionando los géneros literarios. Los cuatro géneros literarios son poesía, narrativa, dramaturgia y ensayo. La poesía es el arte de emplear la palabra para describir la realidad objetiva o subjetiva del poeta, de la persona que escribe poesía, comparándola con otra mediante símiles y metáforas, y también embelleciéndola con giros musicales del lenguaje. Como segundo género literario tenemos la narrativa. Esta es el arte de construir narraciones contadas por un narrador y que presentan personajes, acciones y situaciones que conmuevan o evoquen fascinación. También tenemos la dramaturgia. La dramaturgia es el arte de componer textos teatrales para lo que son obras de teatro. Estos, por lo general, pensados para su representación en vivo en un escenario. Y por último, tenemos el ensayo. El ensayo es el arte de reflexión libre, es decir, de discurrir sobre un tema puntual de manera conmovedora, convincente o simplemente hermosa. El ensayo depende mucho de el factor de investigación que tenga el escritor para lograr crear una obra literaria en base a la historia de algún personaje o alguna situación de algún pueblo o nación específicamente. Partiendo del género literario narrativa, tenemos los subgéneros narrativos modernos. ¿Por qué modernos? Porque en la antigüedad los subgéneros narrativos que imperaban eran la epopeya y el cantar de gesta. La epopeya buscaba exaltar alguna situación. La epopeya buscaba narrar o exaltar alguna situación o hecho que enaltecieran a un pueblo. Por ejemplo, la historia de Troya. Y el cantar de gesta era un género narrativo basado más que todo en canciones y que se usaba para narrar o contar la historia de algún personaje específicamente que se consideraba importante o grande en la época en que existió. Por ejemplo, la historia de Aquiles. El cantar de gesta era el subgénero narrativo que destacaba en la antigüedad debido al analfabetismo existente en aquellas épocas, ya que prácticamente los conocimientos de escritura y lectura se guardaban solamente para las personas de muy alto poder adquisitivo y también para la Iglesia Católica. Poseer un libro o intentar aprender a leer y escribir podía ser penado con la muerte, y sobre todo si estos deseos provenían de una mujer. Por eso este subgénero narrativo se basaba más que todo en los escritos de personas que luego procedían a cantarlas de lugar en lugar, contando las hazañas de estos supuestos héroes. Actualmente los subgéneros narrativos modernos son el cuento, el microrrelato, la novela y la crónica. El cuento es una exploración breve de una situación narrativa cerrada en sí misma y contada por un narrador. El microrrelato es una forma mucho más breve de relato, semejante al aforismo o el verso. La novela es una exploración extensa y divagante de una narración más vasta y compleja, en el cual suelen intervenir muchos personajes y ocurrir muchos eventos. Estos personajes y estos eventos se exploran mucho más y se desarrollan mucho más que en los subgéneros mencionados anteriormente. Y la crónica es una forma de narración mixta que aborda eventos reales, pero a partir de las técnicas de composición literaria. Esto es lo que lo diferencia de los libros o textos de historia, ya que más que contar un hecho específicamente ocurrido, este subgénero se vale más de la creatividad también del escritor para contar estos hechos históricos o reales a través de sus obras literarias llamadas crónicas.
Partiendo del subgénero narrativo novela, tenemos que esta es una obra literaria narrativa que puede estar basada en hechos reales o imaginarios. Las historias narradas en una novela están expuestas a la investigación o imaginación del autor y al uso que éste haga del lenguaje para llegar al lector. Aquí tenemos algunos tipos de novela, dentro de los cuales podemos mencionar la novela corta, la ficción, el terror, las novelas románticas, novelas de suspensos, detectivescas y de fantasía. Si bien la diferencia entre novela y novela corta no está precisamente definida, hay algunos factores que los expertos han tomado en cuenta para diferenciar una de la otra. La novela corta posee las mismas características que una novela, pero mucho menos desarrollados. Por ejemplo, los diálogos, las características de cada personaje o la historia que gira en torno a este y las mismas escenas o hechos que se dan dentro de su obra literaria. Otros ubican la diferencia entre cuento, novela corta y novela con la cantidad de palabras que posee cada obra de estas. Algunas fuentes nos dicen que a partir de las 15.000, otras que a partir de las 20.000 hasta las 60.000 son consideradas novelas cortas, mientras que a partir de estas 60.000 en adelante se considera una novela extensa o novela estándar. Por debajo de los 20.000 o 15.000 es considerado un cuento narrativo. Otros ubican también la cantidad de páginas, por ejemplo, en la novela corta, entre 150 y 300 páginas que hacen el total del texto literario. Mientras que a partir de esta cantidad máxima de 300 en adelante, entonces es considerada una novela estándar. Dependiendo de la temática y la trama de nuestra obra, la podemos clasificar dentro de estos subgéneros de novela, también como ficción, terror, romanticismo, suspenso, detectivescas o policíacas y fantasía. El subgénero fantasía se basa mucho en el uso de magia, mundos mágicos y criaturas mágicas sacadas totalmente de la imaginación del autor. Si bien los tipos de novelas mencionados anteriormente pueden ser parte de la imaginación del autor, estas se ubican en un contexto realista, ya sea una rutina diaria, el uso de transporte público, el poseer un trabajo, el ir a la escuela y cosas que cotidianamente vivimos en nuestra realidad. Mientras que el género fantasía se basa más en alguna historia en base a un hecho mágico o a alguna criatura o persona que posee magia. En la ficción se mezcla la realidad con la existencia de criaturas mitológicas también, como dragones, por ejemplo. Bien mencionados estos cuantos tipos de novela, vamos a saltar a lo que es el esquema o la estructura de una novela.